Doctor, para nuestros oyentes, doctor Miguel Pérez García, presidente, director de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales que hacen grande en nuestro país. Expliquémosle un poquito a nuestros oyentes qué es ACOSET para que ellos tengan una precisión exacta sobre este particular. Sí, ACOSET es una entidad gremial, de ahí su nombre, Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, que agrupa empresas de todo el país que trabajan en el tema del empleo, en cuanto que su objeto social precisamente es el de contratar directamente trabajadores como verdadero empleador para soportar el desarrollo empresarial del país y los diferentes proyectos e iniciativas que se presentan con el envío de sus trabajadores, que la ley llama misionales en misión, para colaborar en el desarrollo de esas actividades de los terceros para que puedan tener una mano de obra pronta y oportuna para atender necesidades puntuales de temporada, para poder desarrollar eficientemente sus diferentes proyectos. Son un soporte muy importante para todas las empresas inversionistas que llegan al país, para las empresas locales que tienen que implementar actividades en el orden de su producción, sobre todo en campos como el exportador o el mismo sector agrícola, donde se requieren cada vez trabajadores que respondan a todas esas necesidades del sector agrícola, que son de temporada y puntuales, o el sector comercio, de tal manera que este trabajador misional da una respuesta efectiva a todas esas necesidades del sector empresarial y productivo del país. Fue un éxito y acá lo destacamos con nuestros periodistas que estuvieron presentes allá en los Padrón de Información, el 18º Congreso en Barranquilla. Doctor, ¿qué medidas se tomaron allí? ¿Qué ponencias, qué determinaciones importantes? Ustedes, como siempre, preocupados por el progreso del país en general. Sí, el Congreso de Barranquilla, que se realizó en el mes de octubre del año inmediatamente anterior, fue muy exitoso en el análisis de todo el tema que tiene que ver con la intermediación laboral y tercerización en el país. Se aclaró el tema desde el punto de vista de referencia conceptual, en cuanto que la intermediación laboral se circunscribe de acuerdo con las normas vigentes y la realidad de la naturaleza de la actividad. La intermediación laboral se concreta en el concepto del envío de trabajadores en misión a terceros para colaborarle temporalmente en el desarrollo de sus actividades, a labor que para garantizar todos los derechos del trabajador misional, para que sea un trabajador flexible, que es lo que la ley quiere al regular esta figura, un trabajador flexible, pero permanentemente flexible, para atender necesidades puntuales de terceros y para garantizarle todos sus derechos. Se aclaró y se profundizó en este Congreso en el sentido de que este trabajador debe estar vinculado con contrato laboral directo con el empleador que la ley establece para este caso de la intermediación laboral, que son las empresas de servicios temporales debidamente aprobadas como tales por el Ministerio del Trabajo a través de resolución oficial, y es a través de ese vínculo laboral directo donde estos trabajadores van a tener la garantía de todos sus derechos laborales y de seguridad social. Esta actividad debe ser diferenciada de la que se llama tercerización, porque la tercerización ya se refiere es a bienes y servicios como producto final a un tercero, pero en el caso de la tercerización no se está hablando de recurso humano ni se refiere a manejo de recurso humano. Esta diferenciación es importante por cuanto se están presentando muchos abusos en el medio laboral, en el mundo laboral, en el manejo de la intermediación laboral, ya que tercerizadores que no están habilitados para hacer esta labor están abusando de los trabajadores, enviándolos a terceros sin las garantías laborales ni de seguridad social, como está ocurriendo con figuras
como el contrato sindical, como las cooperativas de trabajo asociado, como contratistas, outsourcing de personal, que en definitiva son tercerizadores que se salen de su objeto social y están manejando trabajadores con todo tipo de abusos, desconociéndoles derechos básicos y fundamentales. O sea que esta es una diferenciación que es importante, que en el Congreso se profundizó sobre este particular y estamos en una labor de aclarar el tema, especialmente a nivel de Ministerio de Trabajo, que desafortunadamente da un poco de escozor que, siendo la autoridad del tema a nivel del país, estén totalmente confundidos en cuanto al concepto de diferenciación de intermediación laboral y tercerización, y estén muchas veces desafortunadamente conestando, incluso a través de resoluciones oficiales sancionatorias del ministerio, estén sancionando lo legal y estén favoreciendo lo ilegal con desconocimiento de los derechos de los trabajadores. Qué interesante, Ricardo. Ya le vamos a tratar acá de todo un poco, dada la importancia del doctor Miguel Pérez García, alma y motor de ACOSER. Son las 12 del día, 17 minutos, corre el tiempo rápidamente. Esta es su radio revista Cita con Colombia, la verdad y nada más que la verdad. Y antes de irnos al break de las 2:30, doctor, acá siempre hemos reiterado y hemos profundizado este tema que a la gente le gusta. Su importante gestión en el año inmediatamente anterior y mucho atrás también. Usted logró un golpe a la informalidad laboral con la demanda presentada. Esto lo han llamado para felicitarlo públicamente y nada más indicado que usted está acá presente con la demanda presentada en contra del decreto 583, lo que ha permitido que se respete, lo volvemos a decir, la intermediación laboral por la vía legal, que es la única y exclusivamente por las empresas de servicios temporales. Ampliemos esta amable, esta importante. Sí, efectivamente, ante la confusión que se ha venido presentando en el país de tiempo atrás, de que cualquier persona está intermediando laboralmente y manejando trabajadores con todo tipo de abusos que se vienen presentando, incluso hasta personas inescrupulosas que están cobrando dineros a aspirantes a empleo o a personas por conseguirle empleo, práctica totalmente legal y abusiva para quienes están precisamente aspirando a un empleo formal que garantice todos sus derechos. El Ministerio expidió en el año 2016 un decreto en el cual en la práctica generaba una confusión total sobre quiénes estaban habilitados a hacer la intermediación laboral y quiénes realmente la podían hacer con respaldo legal, de tal manera que ese decreto 583, con un concepto totalmente equivocado, en la práctica habilitó a todo el mundo, y cuando digo a todo el mundo es todo el mundo, tanto personas naturales como jurídicas de cualquier característica o naturaleza jurídica, digo empresas del sector solidario de la economía, empresas, sociedades de cualquier tipo, cualquier persona natural queda habilitada precisamente para manejar trabajadores y enviarlos a terceros sin cumplir ningún requisito básico, ni tener ninguna responsabilidad clara sobre ese particular, ni ninguna autorización desde el punto de vista legal para tema tan delicado. Precisamente demandamos ese decreto ante el Consejo de Estado por considerarlo violatorio de la ley y de la garantía de los derechos de los trabajadores, lo cual afortunadamente para el país fue resuelto favorablemente ante las solicitudes presentadas, y el Consejo de Estado aclaró de manera contundente que las garantías de un trabajador de intermediación laboral o que se envía a terceros, la garantía de todos sus derechos los da la ley a través de la figura de las empresas de servicios temporales en su carácter de verdaderos empleadores, con todas las consecuencias de ley, de los trabajadores que contrata para enviarlos en misión a terceros. Que ninguna otra sociedad, institución o persona natural o jurídica diferente a las empresas de servicios temporales está habilitada para ejercer esta función y garantizar todos los derechos del trabajador. Luego, todos los tercerizadores, llámese
como se le llame, con el calificativo que tengan, no están autorizados legalmente para realizar esta actividad, y así se les sale al paso para evitar los abusos que se vienen presentando precisamente con el aspirante a un empleo o con trabajadores. Bueno, las 12 del día, 21 minutos, dice acá Noche Ingeniero Serio. Atendemos una llamada que tenemos uno de nuestros oyentes. Buenas tardes, bienvenido a Tolerar Cita con Colombia, lunes a viernes, 12 a 1 de la tarde. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, señor. Ah, es colega. Sí. Bueno, la situación del país la veo, digamos, hablando en términos generales, compleja. Es una situación compleja desde el punto de vista de orden público, desde el punto de vista de empleo, desde el punto de vista social. Estamos atravesando un momento que yo considero delicado, de ahí la importancia de los procesos políticos que vamos a tener en cuanto a la seriedad que debemos tener todos los ciudadanos colombianos en la elección de los nuevos representantes en los cuerpos colegiados, y también en la delicada tarea de elegir presidente de la República, porque esto nos va a marcar una pauta hacia futuro de lo que va a seguir siendo el país. Pero volviendo a su pregunta inicial, la respuesta mía es que estamos atravesando una situación compleja en los diferentes temas que nos incumben en este país. Bueno, importante respuesta. Muchas gracias a la colega periodista Luz Marina por esta importante pregunta. Son las 12 del día, 23 minutos. El panorama social tiende a arreglarse, a mejorarse, doctor Miguel Pérez García, alma y motor de ACOSER. ¿Cómo ampliemos más esta noticia? La gente tiene expectativas, se aproximan los comicios electorales para elegir representantes a la Cámara, senadores. Mucha inseguridad, ¿no? Sí, el problema social, por eso en la respuesta anterior decía que el tema es complejo en diferentes órdenes. Si tomamos el tema social, hay unos signos preocupantes. Uno es la migración que tenemos de ciudadanos venezolanos por la situación compleja que es de todos conocida, que se está presentando allí, pero de rebote está repercutiendo en nosotros, en cuanto que nos está llegando una población muy numerosa, que desafortunadamente, así como hay personas que vienen a aportar y hay venezolanos, digamos, muy importantes desde el punto de vista profesional y de aporte a diferentes actividades, también está llegando una gran cantidad de personas que no tienen que aportar al país, que están regalando su trabajo, que desafortunadamente muchos contratantes colombianos están aprovechando esa situación de necesidad de mucha gente venezolana para reemplazar personal colombiano por personal venezolano a unos precios salariales irrisorios, sin ninguna garantías de seguridad social, lo que está profundizando el problema en el caso nuestro. He tenido conocimiento de poblaciones, incluso aquí en Cundinamarca, cercanas a Bogotá, que uno dice están lejanas de la frontera, pero que ya es preocupante, porque entonces personas locales están perdiendo puestos donde ganaban un salario mínimo o algo más del salario mínimo, y están siendo reemplazadas por personas venezolanas a las cuales le están pagando la mitad de un salario mínimo, incluso a veces hasta menos, sin ninguna garantía de seguridad social. Luego me parece que este es un problema preocupante, exige del gobierno unas acciones concretas, unas políticas concretas, y si a esto le sumamos la situación de orden público, que también parte la está generando la migración venezolana, y parte se está generando precisamente por consecuencia de la incorporación de personas del llamado proceso de paz, que no están o no han estado en condiciones de incorporarse formalmente al mercado laboral y al país. Entonces también están
realizando actividades non santas, actividades de delincuencia, y estamos viendo signos preocupantes en las grandes capitales. Y para nadie es desconocido lo que está pasando en Bogotá, donde ya se está convirtiendo en una inseguridad salir a caminar, porque le pueden robar a uno todo, le pueden dejar, y lo que está pasando en Barranquilla. Pero lo más que preocupante también es que a veces capturan a algunos delincuentes, como ha sucedido en el caso de Barranquilla, con esos atracos tan llamativos en moto a negocios, y resulta que los dejan libres porque han tenido o tienen antecedentes, no tienen antecedentes penales, y resulta que los han cogido en un acto delictivo tan notorio, o por diferentes circunstancias los sueltan. Me parece que aquí hay que reorientar muchos temas desde el punto de vista de la autoridad, desde el punto de vista incluso de la autoridad judicial y de diferentes personas que tienen que ver con la reorientación de políticas de seguridad social en el país. Bueno, tenemos por acá la llamada de Tocaima, la tomaba atenta nota, pero no vamos a sacarla al aire por cuestiones del tiempo. Estamos con el doctor Miguel Pérez García, un dirigente gremial destacado, importante en el sector empresarial. Por su importante labor y liderazgo ha participado como consejero técnico en el grupo de empleadores, en las conferencias de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, a la que asisten delegados de todo el mundo, las comisiones tripartitas, los trabajadores, el gobierno y los empleadores. Esto se lleva a efecto todos los años en Ginebra, Suiza, hablando del doctor desde el año 1996 al 2017. Corre tiempo rápidamente, cita con Colombia la llamada de Tocaima, de un colega periodista que nos dice, y la dejamos acá pendiente, apreciado doctor Miguel Pérez, le agradecemos su deferencia. Se necesita un gobierno drástico, no autoritario, para sacar al país adelante. Esto lo trataremos después del break de las 12:30, la noticia del día. Otro de nuestros grandes amigos, que aquí nos identificamos con el doctor Miguel Pérez García, alma y motor de ACOSED, las juntas de acción comunal, que tanto juegan un papel importante como intermediarios, no les pagan un peso a sus directivos, a su junta directiva, y son intermediarios entre las autoridades y las comunidades para buscarle solución a los problemas. Entonces me gusta hacer estos programas, sobre todo con gente honesta, empresarios que aportan para el progreso del país, no de ahora, sino de mucho tiempo. Doctor Miguel Pérez García, retomando la información, la llamada de nuestro colega, me dio pena no sacarlo al aire porque ya estábamos en el break de las 2:30, y aquí desde 2:25 a 2:30 es el espacio sagrado del comercial de Todelar. Nos dice el colega, se necesita un gobierno drástico, no autoritario, para sacar nuestro país adelante. Una buena pregunta, y un candidato presidencial. El doctor Germán Vargas Lleras decía ayer que ante tantos problemas que tiene Colombia, pues hay que sacar el país adelante y hay que responderles duro a los que están atentando contra la estabilidad del país. Y el doctor Iván Duque también, en declaraciones que nos ha dado, ahí dice que necesitamos mano dura en Colombia. Yo no sé qué decirle a nuestro colega periodista del municipio de Tocaima, apreciado doctor Miguel Pérez García. Bueno, pues ante esa pregunta, que me parece muy interesante, yo respondería que el país necesita autoridad, y no solamente el país, sino toda institución necesita autoridad. Precisamente, si entramos a un proceso electoral para elegir el presidente de la República, pues lo que uno quiere como ciudadano es elegir una persona que tenga autoridad, que tenga norte, que tenga liderazgo. ¿Qué se requiere para que salga adelante una empresa? ¿Qué se exige para que salga adelante una familia, para hablar de la célula básica de la sociedad? Pues que haya liderazgo. Y para que haya liderazgo tiene que haber criterio de manejo de las situaciones, tiene que haber autoridad, tiene que haber ejemplo, porque o si no, las instituciones se van, perdónenme la expresión un poco coloquial, las instituciones se van al garete, se genera la anarquía, el caos, el abuso,
porque pues todas las personas con iguales derechos pues reclaman que las cosas se orienten en el sentido A, en el sentido B o en el sentido C. Y entonces lo que se necesita para regir un país, en el caso particularmente nuestro, con tantos problemas, con tanta diversidad, con tantas posiciones, con tantos movimientos, lo que se requiere es un norte. Y para dirigir el país, desde mi punto de vista, se requiere una persona que tenga autoridad, que tenga conocimiento del país y que nos pueda orientar y dirigir y descartar todo aquello negativo que nos pueda perjudicar. Entonces la respuesta es, se necesita autoridad, respetando lógicamente la libertad, pero debe haber tanta libertad cuanto sea posible frente a tanta autoridad cuanto sea necesaria, porque si no hay autoridad, no hay resultados, no hay bienestar y no hay algo tan preciado como el bien común. Las 12 del día, 38 minutos, proseguimos este programa especial aquí en Todelar, Cita con Colombia, Orgullo, la radio colombiana, lunes a viernes, su radio revista especializada, Cita con Colombia, 12 a 1 de la tarde. Una pregunta, colega Natalia Orrego. Bueno, mi pregunta sería, doctor Miguel, ¿qué debería entonces hacer el próximo gobierno para mejorar la calidad del empleo en Colombia, que realmente se respete lo que es la formalidad laboral? Pues lo primero que debe hacer el próximo gobierno es tener las ideas claras en cuanto al manejo laboral, porque llevamos años, y no solamente este periodo del presidente Santos ni el anterior, sino llevamos ya un buen tiempo en el cual la informalidad laboral no decrece. Es decir, estamos manteniendo unos índices de informalidad laboral que no bajan del 35% y suben al 40%, suben al 50%, y realmente no ha habido una política clara de atacar la informalidad laboral. ¿Por qué? Porque no se tiene el concepto claro. Entonces se facilitan, como lo decía yo al principio, se facilitan actividades de manejo de recursos humanos por parte de entidades que no tienen el respaldo legal, se favorece que todo el mundo pueda hacer intermediación laboral cuando no está autorizada. El ministerio, desafortunadamente, como lo decía, al no tener claridad sobre el tema, o no sé, o no tener los suficientes criterios, entonces también cohonesta y facilita el que no se llegue a procesos serios de formalización laboral y a respaldar realmente las entidades que legalmente están habilitadas para contribuir de manera importante a la formalidad laboral. Pongo el caso nuestro concreto de las empresas de servicios temporales. Nosotros somos un sector formal de la economía que estamos contribuyendo para, de aportes a seguridad social, como para indicar la importancia que tiene este sector en cuanto a la formalidad de recurso humano flexible e intermediado. Estamos aportando a la seguridad social 1.228 billones de pesos. ¿Somos formales? Pues claro que somos formales. ¿Y sabe qué? El ministerio nos ignora. El ministerio no sabe la trascendencia que esto tiene, y resulta que está favoreciendo muchas veces a intermediarios contratistas, el contrato sindical, que son ilegales y que no están contribuyendo, como estamos contribuyendo a nosotros a la seguridad social. Si desde el gobierno y desde el ministerio no estamos claros en el tema, yo creo que va a ser muy difícil entrar en una verdadera política de formalización del empleo. ¿Qué debe hacer el próximo gobierno para mejorar la calidad del empleo? Pues lo que debe hacer es... Un buen consejo y un buen concepto. Aquí el doctor Miguel Pérez García. Es reorientar el tema, es decir, aterrizar el tema de que realmente cuál es el concepto de la intermediación laboral, de la tercerización, la habilitación que se tiene para esta formalización del empleo, y utilizar la figura que la ley prevé precisamente para formalizar el empleo flexible y no permitir que todo el mundo lo haga dentro de una anarquía. Aquí relaciona un poco con la pregunta anterior. La autoridad, se requiere autoridad que haga respetar lo que ya está regulado, porque si no hay autoridad, entonces viene la anarquía y el caos, que es lo que me parece que en cierto sentido estamos viviendo en el tema del empleo. Doctor, voy a salirme un poquitico del tema de ACOSED.
porque usted es una voz autorizada a nivel nacional. La gente le gusta que se den conceptos importantes como el del señor presidente de ACOSET, de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales ACOSET, del doctor Miguel Pérez García. No me canso de decirlo, siempre una personalidad, y nuestros oyentes así lo han dicho. ¿Qué recomendación, qué consejo le daría a usted a la gente que va a votar ahora en los próximos comicios electorales para Senado y Cámara? Concepto como los que usted da siempre, de altura, bien sincero y bien especial para sacar a Colombia adelante. Lo primero que diría es que este proceso que vamos a vivir es un proceso muy importante que nos va a marcar la pauta dentro de los próximos 4 años y el futuro de lo que va a ser nuestro país, o sea que es de una responsabilidad grande para todos los ciudadanos. En segundo lugar, en ese contexto yo creo que debemos escoger analizando previamente de manera muy seria las hojas de vida y la trayectoria de los diferentes candidatos a corporaciones públicas y lo mismo de los candidatos a presidencia de la República, para que tratemos de acertar en aquellos que tienen unos criterios más claros para manejo de la problemática nacional, que tengan la mejor trayectoria y no nos enfoquemos en temas politiqueros tradicionales, donde ya sabemos todo este lastre que tenemos de aquí para atrás y todo lo que ya es de público conocimiento. Entonces me parece que tenemos que ver antecedentes, experiencia, seriedad y autoridad, en el sentido de que sean personas que respalden la autoridad con su ejemplo, con su buena conducta y con su buen desarrollo de vida, porque necesitamos es líderes, no necesitamos personas que conectan con el mal y con el saqueo al Estado y a los recursos públicos. Bueno, lo dice sabiamente el doctor Miguel Pérez García. Necesitamos líderes para sacar el país adelante. Ya pues a despedirlo por hoy, tenemos el informe del Senado de la República, como es tradicional, y también el informe de la agencia de periodistas. Dice el doctor sobre el liderazgo del próximo presidente, así pues que estudiar en familia y votar por la mejor o el mejor cuando sea presidente. Y hablando sobre este particular, están cabeza a cabeza ahí Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro y el doctor Iván Duque. Usted entonces, con detenimiento, en familia, vote por la mejor o el mejor, sí, porque el voto es la esencia de la democracia y hay que seleccionar a los mejores. Un puntico, doctor, finalmente, esto de los amigos pensionados que trabajaron toda una vida y están pagando un 12% de la salud. El Senado de la República, la Cámara, en un acto de justicia le aprobaron rebajarle por medio de una ley del 12 al 4%. El señor presidente la objetó, dijo que eso no podía ir, lo mismo que el señor ministro de Hacienda, volvió al Senado nuevamente, volvió a la Cámara y lo pagaron por unanimidad. Que se haga justicia con los pensionados, de rebajarle del 12 al 4, ganan 700,000 pesitos, son el 8%, son con 60,000 pesos que le sirven para la leche, para el pan, para el chocolate. ¿Cuál es su concepto más que profesional, doctor? Mi concepto es que es un elemental acto de justicia con unas personas que han trabajado toda su vida y que resulta que también a lo largo de toda su vida han cotizado a la salud de manera plena. Entonces se jubilan y le siguen cobrando, la salud. No tiene sentido, cuando precisamente lo que se busca es que el pensionado tenga una vida digna a través del pago de su pensión, y es lo que supuestamente el gobierno está luchando y todos los estamentos están luchando porque los pensionados y haya más pensionados y la gente tenga pensión, y entonces resulta que lo que estamos haciendo es perjudicar al pobre pensionado cobrándole un 12% de la salud. Además me parece que en esto el gobierno sí ha sido incongruente y el mismo presidente de la República no ha sido coherente. El mismo presidente de la República manifestó en su momento en campaña, y lo manifestó en algunas otras ocasiones, de que iba a favorecer a los pensionados y les iba a favorecer, les iba a apoyar en esta legítima reclamación de rebajar el aporte de salud. Entonces no entiende uno cómo cuando llega
la aprobación del tema y llega a la presidencia de la República, entonces resulta que se cambia la política con un enfoque desde el punto de vista, supongo yo, eminentemente económico, y entonces no acepta lo que ya se ha aceptado en tiempos anteriores. Entonces no entiende uno esa posición, o sea que yo me congratulo con logros como el de rebajar en este caso particular el aporte a salud de los pensionados para que puedan tener un mejor ingreso, que en este caso digamos 60.000, 70.000, 80.000 pesos, claro, pues benefician mucho a un pensionado que no tiene otro recurso económico para los últimos años de su vida. Qué bueno estas declaraciones del doctor Miguel Pérez García en beneficio de los pensionados, de que se rebaje del 12 al 4 urgentemente. Esto que lo escuchen los parlamentarios y senadores, lo que dice este gran empresario presidente de ACOSED, ellos los que se eligieron, los elegimos, se quedan callados y no dicen absolutamente nada. Remato diciendo que es así como el sector de servicio temporal importante generador de empleo del país es representado por ACOSED, la asociación que agrupa a importantes empleadores que garantizan el empleo formal y de calidad a más de 500.000 de trabajadores y sus familias. El saludo entonces, doctor, ya de despedida, su mensaje de fe, de esperanza, de tranquilidad para el pueblo colombiano a nombre de ACOSED, doctor, ya para despedirnos, doctor Miguel Pérez García. Bueno, pues agradecer a todos por hoy porque después lo seguimos molestando. Bueno, no, con mucho gusto, yo estoy disponible cuantas veces se requiera, lo hago con mucho gusto. Y pues no, despedirme de la audiencia, agradecerles pues la atención de escucharnos en este programa con algunas de las inquietudes que se han venido planteando y desearles pues mucha prosperidad para este año 2018, esperando que realmente seamos muy responsables en la elección de nuestros nuevos dirigentes para el próximo cuatrienio, de manera que el país pueda marchar por la vía que le traiga la prosperidad y le traiga más felicidad, y de pronto no nos descarrilemos por caminos tortuosos y difíciles que nos traerían muchos problemas. A todos mil gracias y hasta la próxima ocasión. Bueno, muchas gracias, doctor Miguel Pérez García, director de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Públicos, y aquí a la colega Natalia Urrego, muchas gracias. Raúl, muchísimas por su gracias. deferencia, como siempre. Muchas gracias por este espacio. Es muy importante que tengan en cuenta que los jóvenes en busca de oportunidades laborales pueden acercarse a las empresas de servicios temporales. También es la oportunidad de conseguir su primer empleo, y pues para más información pueden acceder a nuestra página web www.acosed.org, a nuestro noticiero, a nuestras redes sociales, y todos bienvenidos a este sector importante generador de empleo en el país. Bueno, muchas gracias. Entonces sí hemos cumplido con nuestros oyentes. Nos han solicitado a nombre del sector empresarial una voz autorizada, ahí la trajimos, el presidente de ACOSED, el doctor Miguel Pérez García, y para la próxima semana nos comprometemos acá, nuestra promesa la cumplimos, a un gran senador, un gran trabajador, ustedes lo han escuchado, amigo de esta plaza periodística, para que hable de todo un poco, el doctor Ángel Custodio Cabrera. Nos despedimos, se nos acaba el tiempo, vamos al Senado de la República con la información con el colega Hernando León Varegas. Muchas gracias.